No, los encontramos en Efesios capítulo 6. La intención del día de hoy es poder irnos con un concepto claro que al mismo tiempo puede ser como un poco más pesado, si se quiere decir, ¿no? Titulé el mensaje La batalla del cristiano y la provisión de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Digo que puede ser que nos vayamos con un peso. Porque cuando uno está cansado o cuando uno está dolido o cuando uno está como sin fuerzas, uno le gustaría escuchar ánimo, ya no hay más que descanso delante nuestro, sí. Solamente hay reposo. Tranquilo, bajen las guardias que el pasto está fresco para apoyar nuestra cabeza y descansar. Y lo que uno anhela escuchar es esto de listo, se acabó. Ya no hay más por qué pelear, ya no hay más que resistir, ya está. Simplemente disfruten este tiempo que queda y el Señor ya los va a venir a buscar y van a seguir disfrutando por una eternidad. Y sin embargo, la palabra y sobre todo el contexto en el que estamos ahora estudiando Efesios nos muestra lo opuesto. Nos dice, hermanos, estamos en medio de una guerra, estamos en medio de un campo de batalla. La lucha va a seguir estando, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra una y otra vez, y lo vamos a ir viendo a lo largo del Nuevo Testamento y de toda la palabra, nos muestra de que hay una lucha continua, de que no hay un descanso hasta que el Señor venga y nos lleve justamente a su presencia, de que el diablo está atento a nuestra debilidad, a nuestra flaqueza, hasta incluso está continuamente ofreciendo piedras para que nosotros caigamos en tentación. Ese es el propósito por el cual Él está, es el propósito de su existencia. Tapar la verdad de Dios, atacar al pueblo de Dios, y si no puede ser atacado y no puede ser dado muerte, bueno, que tropiece, que la obra del Evangelio sea hasta en cierta forma infructuosa, ¿sí? Y Pablo no arrancó explicando la batalla del cristiano al principio de la carta de Éfeso. Pablo no le dijo en primer lugar a los creyentes, miren que estamos en días que son malos. Fue construyendo un pensamiento, ¿sí? Y eso también fue lo que hicimos nosotros a lo largo de este tiempo con la exposición de Efesios. Fuimos construyendo nuestra identidad, fuimos construyendo nuestra base, ¿sí? Pero sin perder de vista el contexto en donde estamos metidos. Acuérdense de que Pablo empezó explicando en el capítulo 1 la maravilla del poder del Evangelio. Se da desde una eternidad pasada, se da desde que antes de que nosotros estuviéramos en la tierra, antes de que el mundo fuese creado, Dios dijo, Dios pensó, Dios nos amó en Cristo, Dios pensó en exaltar a su Hijo por medio de la cruz, por medio del sacrificio de su Hijo, para redimir a su pueblo. Él pensó desde una eternidad pasada de que en una eternidad futura, si se quiere decir, íbamos todos a estar alabando las maravillas de su gracia. La Efesios nos recuerda una y otra vez que todo lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí, o sea, Dios pensó desde una eternidad pasada, mirando hacia una eternidad futura, de que íbamos a estar alabando la obra de su gracia, la obra de su misericordia, la obra de su amor, su manifestación, sus atributos dados a conocer, ¿sí? Y Pablo arranca construyendo este pensamiento diciendo, hermanos, miren que esto no es de ustedes, esto ya viene de un proyecto de Dios, de un plan de Dios, desde una eternidad pasada. Ustedes fueron unidos en Cristo. Y después nos atrae y nos hace pensar con respecto a nuestra posición. ¿Dónde estábamos nosotros antes? Muertos en nuestros delitos y pecados.
estábamos insensibles para con Dios, estábamos esclavizados a la corriente de este sistema, estábamos esclavizados al diablo, estábamos esclavizados, como dice, al príncipe de la potestad del aire, esclavizados aún a nuestros propios deseos egoístas, y estábamos en un estado de muerte, sin sensibilidad para con Dios. Y sin embargo Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces les dice a los creyentes de Éfeso y nos dice a nosotros: hermanos, miren, Dios viene proyectándose, viene pensando en una obra de redención desde una eternidad pasada. Ustedes que estaban muertos, insensibles para con Dios, que ni siquiera lo estaban buscando, les dio vida juntamente con Cristo. Y ahora los hizo renacer para una nueva esperanza, los hizo renacer para que puedan degustar a Cristo. ¿Y qué los puso? ¿Los dejó solos, varados en el medio de la nada? No, los puso en un contexto. ¿Sí? Y eso Pablo lo llama a la iglesia, lo llama el cuerpo de Cristo, la familia del reino. Y en esta familia del reino cada uno de nosotros cumple un rol, un don específico dado por Dios. ¿Para qué? Para que juntos, como un gran cuerpo, como una gran unidad, vayámonos fortaleciendo mutuamente en la medida que todos crecemos en la estatura de un varón perfecto, ¿sí? Que es justamente a la imagen de Cristo. Luego Pablo pasa a otra sección y nos dice: entiendan, ustedes han sido unidos en Cristo, ustedes tienen una posición en Cristo, ahora tienen vida en Cristo, aprendan de Él, aprendan a caminar como Él anduvo, vean su palabra, miren, cambien su forma de pensar, cambien su forma de entender la vida, y no anden como andaban antes, como andaban los paganos, los gentiles, que tenían el entendimiento entenebrecido, sino que renueven su cabeza, dice, o si no, dice, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Y después sigue, ¿no? Por lo cuando, desechando la mentira, ahora hablemos verdad, el que robaba no robe más y ahora trabaje como es digno, el que tenía un enojo iracundo, irascible, bueno, ahora reemplácelo por un enojo santo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, y ahora que han sido traídos a Cristo, de que pertenecen a un cuerpo, de que pertenecen a una familia, que es la familia del reino, que tienen la palabra de verdad, miren a Cristo, renueven su mente, aprendan de Cristo. Y en cuanto aprendan de Cristo, se van despojando de la vieja manera de vivir. Si antes mentían y ahora ven en la palabra de que eso no está bien, que eso no agrada a Dios, ¿qué debe hacer un cristiano? Mirá, estoy andando conforme a mi propio pensamiento, la palabra me marca este parámetro. Despojo mi vieja manera de pensar y digo, bueno, esto es lo que a Dios agrada, esto es lo que Dios busca. Pero podemos perdernos en este contexto y no ver el propósito global o el propósito que el Señor tiene con esto. Capítulo 1, Pablo nos decía que el propósito de la redención es ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. La iglesia está puesta ¿para qué? La iglesia está puesta, dice Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia en principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? El propósito de la iglesia es ahora ¿cuál? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Más adelante dice los versículos 20 al 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de la iglesia y el propósito de nuestra vida es justamente dar
a conocer la gloria de Cristo, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí? Ese es el propósito por el cual estamos, ese es el propósito por el cual fuimos redimidos, ese es el propósito por el cual el Señor nos unió en Cristo. ¿Sí? Ese propósito, ¿cómo? Ese es el Evangelio, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Miren, hermanos, ustedes que desconocen este plan soberano, que no tenían ni idea de que estaban muertos en sus delitos y pecados, fueron comprados con un precio, fueron comprados con su sangre. ¿Sí? Y ahora tienen un propósito, tienen una misión en su vida. ¿Cuál es? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y de qué manera doy a conocer la multiforme sabiduría de Dios? En la medida que aprendo de Cristo, ¿sí? Me despojo de mi vieja manera de vivir, me despojo de mi vieja manera de pensar y voy formándome conforme a su palabra, conforme a lo que el Señor nos va marcando. Dicho de otro modo, Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, de lo cual hay disolución, ahí te bien sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu, Colosenses nos dice que es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Sí? Entonces, en la medida que la palabra de Cristo mora en nosotros, crece en nosotros, nos vamos conformando más a Cristo. Ojo, debemos entender de que esto es por sobre todas las cosas. Estás leyendo, mi amor. Debemos entender que por sobre todas las cosas esto es una obra sobrenatural. ¿Sí? No debemos caer en el error de que porque nosotros leemos y podemos tener un conocimiento intelectual, somos llenos del Espíritu. ¿Sí? Es una obra sobrenatural de Dios en que se da en esta relación en la medida en que nosotros somos llenos de las palabras de Cristo y las palabras de Cristo moran en abundancia en nuestro corazón y la palabra de Cristo mora en nuestra mente, en nuestra manera de actuar, discierne, nos ayuda a discernir de qué manera debemos andar, es que el Espíritu nos llena de sí mismo, ¿no? Nos llena de Cristo. ¿Sí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La oración cortada. ¿Cómo? Lo termino porque está la oración cortada. Sí. Y fíjense en que toda esta gran sección, no. Mamá tiene ahí el cuaderno, mi amor. Toda esta sección que es del 10 al 17 se puede dividir en dos partes. La primera parte, Pablo exhorta a que sean conscientes de la batalla, versículo del 10 al 13. Y los versículos que siguen hasta el 17 nos habla de qué manera nos presentamos para esa batalla, ¿no? La armadura de Cristo. Por eso decía que podíamos titular este mensaje la batalla del cristiano y la provisión de Dios. ¿Sí? Hay una realidad, la batalla está y hay una demanda, una exhortación a enfrentar esta batalla y Dios provee las herramientas, los recursos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en primer lugar, para preparar nuestra mente debemos entender nuestro contexto. No podemos dormirnos, como también dice en otra parte en las Escrituras. Tenemos que estar velando en todo tiempo, siendo conscientes de dónde estamos parados. Fíjense en que en el versículo
Dice, por lo demás, hermanos míos, los versículos del 10 al 13, al igual que en los contextos anteriores, como les decía la semana pasada, ¿no? Pablo hace como si fuera un paréntesis en el versículo 5, capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Los días son malos desde la caída del hombre hasta nuestra actualidad, han sido malos y han ido en aumento, la maldad es aún cada vez mayor. ¿Sí? La transgresión dice que en los últimos tiempos va a ser aún mayor, y si no fuera por causa de los escogidos, el Señor no aceleraría los tiempos, dijo Jesús, ¿no? Entonces, los días son malos, ¿sí? Y eso no podemos perder de vista. Los días son malos. Y ojo, con esto tampoco quiero que uno esté como una situación de perseguido, ¿no? O sea, esto como con una psicosis, ¿no? De esto de toda alarma que suena es todo bomba, ¿no? Pero sí esta concepción y esta... Claro, estar exactamente, velando, estando atento, sabiendo que uno está en este contexto. Los días son malos, ¿sí? Eso no quiere decir que uno no pueda disfrutar, salir a pasear ni nada por el estilo, porque si no caemos como los de Tesalonicenses eran que porque el Señor venía pronto ya no trabajaban, ¿no? Esto con esta mentalidad de decir, bueno, el Señor ya viene, no voy a para qué voy a trabajar. No apunta a esto, pero sí a esto de estar atento, de estar velando, de estar siendo conscientes, ¿sí? Los días son malos, ¿sí? Y eso es una parte de la claridad de la batalla. Uno tiene que ser consciente de que está en guerra. Y ese es el primer punto. El segundo punto que uno tiene que tener en claro, debemos tener en claro todos, es de dónde proviene nuestro socorro, de dónde proviene nuestra ayuda. Estamos en guerra y esa es una realidad. ¿De dónde proviene nuestros recursos? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿Quién es el que nos envía todo el soporte alimenticio? ¿De dónde viene toda nuestra defensa, incluso nuestro ataque? Pablo dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. En el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Ahora, en relación a esto, uno tiene que tener en claro también de que estamos en días malos, ¿sí? La provisión viene de parte de Dios, pero hay una victoria que ya ha sido asegurada, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo del 18 al 21, Pablo nos dice, Romanos 5, del 18 al 21, si alguien lo quiere leer. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Es hermoso. Así como la transgresión de uno vino para condenación de todos, por medio de Cristo, ya nos ha dado el don de la justicia, ¿sí? Así como reinó la muerte, ahora en Cristo reina la vida eterna, ¿sí? Mediante Jesucristo. Otro pasaje, 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 56 al 57. 1 de Corintios 15, del 56 al 57. Dale. Ya que la dejó de la muerte del pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Otro pasaje es Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Sí, dice... Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, leyendo el 15, ¿no? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Cristo venció ya el poder de la muerte, ¿sí? El poder del diablo. En el momento en el que Cristo fue crucificado, en el momento en el que Cristo resucitó, como dice Filipenses, Él ya está sentado sobre su trono reinando. ¿Sí? Él ya tiene la victoria sobre la batalla contra el diablo. Entonces es una victoria en cierta forma ganada. Entonces cuando hablamos de por eso es una victoria. Pero cuando hablamos de batalla, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Sí? ¿De qué tipo de batalla es a la cual estamos haciendo memoria? ¿A qué nos está llamando la palabra? Incluso a que tengamos presente. ¿Sí? Y es que mientras estemos de este lado de la eternidad, mientras estemos de este lado, uno va a estar luchando contra su propia carne, con el pecado, con la tentación y, como dice más adelante, contra las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 7. Pablo está haciendo defensa de nuestro apostolado, ¿no? Pero dice, perdón, esto lo había notado con respecto a la mentalidad de Pablo de estar vestido como para una guerra, ¿no? Dice el versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Primera de Timoteo capítulo 1, 18. Pablo, sí, 1.18, Pablo exhorta a Timoteo de la siguiente manera, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, que milites por ella la buena milicia. ¿Sí? Más adelante en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo de vuelta a Timoteo le dice que tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se entrega a los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sí, más adelante en el versículo 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Pablo exhortó a su discípulo Timoteo a que esté consciente y milite la buena milicia, ¿no? Se prepare, se forme desde su mente, desde su entendimiento, a que está en medio de una batalla, de una milicia. Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús está enseñando sobre la oración. ¿Sí? Los discípulos le preguntaron, Señor, les dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, cuando le enseña a sus discípulos con respecto a la oración, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Teniendo presente lo que Pablo les dice a los creyentes de Efesios, dice: fortalecidos en el poder, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo exhorta a Timoteo a que sea consciente de que está en una milicia, y Jesús a sus discípulos le dice, cuando les enseña a orar, oren así, toda la oración, y en un momento les dice, oren para que no caigan en tentación, para que sean librados del mal. ¿Sí? Entonces, nuestra dependencia y nuestra necesidad continua de Cristo es rotunda, es vital. Si nosotros nos desprendemos del poder de su fuerza, nos desprendemos del poder del Señor, estamos sonados. El Señor nos dice, ustedes oren así, oren para que no caigan en tentación, oren para que sean librados del mal. ¿En qué momento debemos orar eso? ¿En qué momento? ¿Cuando ya estamos siendo tentados? No, continuamente. La posibilidad de caer en tentación, la posibilidad de caer en el mal es continua, y ustedes deben orar como si fueran necesitados, como si oraran por el pan de cada día. Deben orar de la misma manera para no caer en tentación, para ser librados del mal. Eso es lo que Efesios nos trae a memoria con fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Hay una batalla que ya fue ganada por Cristo. El poder de la muerte, el poder del dominio, el poder de Satanás sobre nuestra vida ya fue roto. El diablo no tiene más autoridad sobre nuestras vidas. No hay ni príncipe, ni potestado, ni nada que pueda hacer daño sobre nuestras vidas. Y esa es la victoria. Sin embargo, también el Señor nos lleva a orar de ser fortalecidos en el poder de su fuerza, de ser librados de la tentación, de ser librados del mal. ¿Sí? Versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense que la exhortación es clara, es contundente. ¿Qué debe hacer Débora? ¿Qué debe hacer Ceci? ¿Qué debe hacer Mica? Bueno, orar para que el Señor me vista de su armadura, para que el Señor me dé sus recursos. No, en el versículo anterior vimos que Dios es el que provee la fortaleza, es el que en su poder el que vamos a librar esta batalla. Versículo 11 tenemos nuestra responsabilidad. ¿Qué debemos hacer? Vestirnos. Y este vestirnos, ¿cuándo? Está de una forma en la que, si uno responde esta pregunta, es ¿en qué momento debes vestirte? Y cuando esté la guerra. No, siempre. Cuando ya esté próximo a caer en tentación, cuando me encuentre embarrado hasta el fondo. No, vestido siempre. La amenaza es continua, siempre está presente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué modo debemos vestirnos? ¿Qué día debemos vestirnos? Absolutamente siempre. ¿Sí? Y Pablo nos habla de nuestra responsabilidad de vestirnos de toda la armadura. ¿Pero la armadura de quién es? De Dios. ¿Sí? De vuelta se ve esta doble responsabilidad. Por un lado es responsabilidad nuestra vestirnos de la armadura, pero la armadura debemos ser conscientes que es de Dios, no nuestra. ¿Sí? No es que vamos a librar esta batalla con el poder de nuestra fuerza, con el poder de nuestro entendimiento, sino que es una armadura de Dios, es una armadura que proviene de Dios, así como en su poder y es en su fuerza. Ahora, fíjense que el versículo 11 nos dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos vestirnos con la armadura que es de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra en el original, las acechanzas, se puede traducir como maquinaciones, astucia, engaño, ¿sí? Y esta palabra incluye todos los pecados, prácticas inmorales,
religión y teología falsa, así como todas las trampas y atractivos del mundo. ¿Sí? Entonces, si somos conscientes de lo que Pablo nos está exhortando, dice que las acechanzas, las maquinaciones, las astucias, el engaño, todo lo que esto representa, las prácticas, todos los tipos de pecados, todas las prácticas inmorales, todas las religiones y teologías falsas, así como todas las trampas y atractivos del mundo están incluidos acá. Esto es lo que el diablo tiene preparado para atacarnos, ¿sí? Todo lo que el diablo tiene como misiles en contra de nosotros. Y Pablo nos exhorta a que estemos vestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes, ¿sí? Y solamente un vistazo rápido a quién es nuestro adversario, que Pablo acá lo describe como el diablo. En Zacarías 3.1, por ejemplo, no hace falta que lo busquen, simplemente voy a decirlo. Bueno, si querés buscarlo. Despacito, ¿verdad? Bueno, alguien que busque Zacarías 3.1, otro que debo que busque Mateo 4.6, Mica, primera de Tesalonicenses 2.18. Zacarías 3.1, ¿qué dice? Le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de la orden de Jehová, y Satanás estaba pasando de él para acusarlo. ¿Sí? Mateo 4.6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. ¿Sí? Fíjense la astucia, o como dice, la acechanza, la maquinación, el engaño. Tuerce la palabra de Dios. Mete un pequeño bocado de distorsión a lo que Dios dijo. Lo hizo con la tentación de... ¿Molesta mucho esto? No me molesta. La molesta... No molesta, no, pero que la palabra molesta. Fíjense que a Jesús mismo lo tentó, ¿de qué manera? Transgiversando la palabra. La aplicación de la palabra, mejor dicho. En el Génesis capítulo 1, cuando tiene el diálogo con Eva, ¿qué es lo que hace? Transgiversa la ley de Dios, ¿sí? ¿Oíste? Sí, pero la ley de Dios. La ley era no comerás de nada. Dice, ¿oíste que dijo que no comerás de ningún fruto? Y la mujer entra en el diálogo y dice, no, podemos comer de todos los frutos, menos de ese. Y ahí empieza toda la maquinación y todo lo que es la transgiversación de la palabra, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 2.18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorba. ¿Sí? El diablo, Satanás, estorba y obstaculiza al siervo de Dios, ¿sí? Vuelvo en estos puntos. Se opone a la verdad de Dios, Zacarías 3.1, e incluso acusa a los escogidos. Pervierte la palabra, Mateo 4.6. Estorba y obstaculiza a los siervos de Dios. Pablo tiene el deseo de ir para allá, pero el diablo estaba metiendo obstáculos. Segunda de Corintios 4.4, pasaje que hemos leído más de una vez, que dice que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento. Dice segunda de Corintios 4.4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? El diablo está entorpeciendo la propagación del Evangelio, ¿sí? Primera de Timoteo 3.7. Y 3.7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, primero de Timoteo 3.7. Sí, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Sí? El diablo, dice, tiende trampas a los justos, ¿sí? Está pronto a tender lazos, ¿sí?
Pobrecito, ¿cómo le va a costar ser zurdo a este chico? Todo es diestro. El mundo está hecho para los diestros. Y sí, gordita. Primera de Juan 5:19. Dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen corto, breve y a grandes rasgos de quién es este adversario, de quién es el que está metiendo acechanzas contra el pueblo de Dios, dice Zacarías 3:1, se opone a Dios y acusa a los escogidos, pervierte la palabra de Dios, Mateo 4:6, estorba y obstaculiza al siervo de Dios, 1 de Tesalonicenses 2:18, entorpece la propagación del Evangelio, 2 de Corintios 4:4, tiende trampas a los justos, 1 de Timoteo 3:7, y mantiene el mundo sometido a su poder. ¿Sí? Entonces, Pablo es consciente de esta realidad y exhorta a los cristianos a que se vistan de la armadura de Dios para estar firmes contra estas artimañas, ¿sí? Contra todos estos dardos, misiles que el diablo tiene pronto. ¿Sí? Y en el versículo 12 sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y un detalle, la palabra lucha se puede traducir como es la batalla de cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Es una batalla que se libra cuerpo a cuerpo. Imagínense, no sé si vieron tipo películas como Los 300 o Gladiadores, que está el soldado con toda su armadura y tiene momentos de batalla cuerpo a cuerpo, y eso es lo que Pablo está teniendo en mente. Ustedes van a tener que librar una batalla cuerpo a cuerpo contra todas estas acechanzas, y es mejor que estén vestidos. ¿Sí? Y después Pablo va a describir cuál es la provisión de Dios, cuál es la armadura de Dios para esta batalla. Pero en primer lugar les está diciendo, miren cuál es el contexto en donde están metidos. ¿Sí? Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con la armadura que es de Dios, ¿sí? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Pablo está describiendo las esferas y los rangos, las posiciones de esta batalla. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes de maldad. ¿Sí? Todo esto está pronto para librar una batalla contra el cristiano, librar una batalla contra el avance del reino de Dios. Y en el versículo 13 Pablo nos vuelve a decir, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, cuando uno piensa en todo esto, puede caer en esta mentalidad de que uno tiene que librar batallas contra demonios, ¿no? Dicho de otra forma, esto de estar orando en contra del diablo, de Satanás, de las huestes, y sujetamos y toda potestad y todo esto, ¿no? Que ya lo hemos escuchado más de una vez. Y si bien Pablo no descarta, ¿sí?, de que el diablo es real, lo toma como una persona física, de que la lucha es real y que hay principados y huestes, la exhortación o la batalla se da en otro campo, en otra esfera. ¿Sí? ¿De qué manera lo podemos tener más claro esto que estoy tratando de decir? 2 de Corintios capítulo 10. ¿Sí? Y vamos a entender un poco con una mayor claridad. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 en adelante. ¿Sí?
Fíjense que Pablo les dice a los corintios, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Tengamos presente todo lo que Pablo nos va a describir más adelante, las armaduras, ¿no? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia en 2 de Corintios? Bueno, son las armas que Pablo nos está diciendo en Efesios. Dice, derribando espíritus, derribando demonios, derribando principados y potestades. No, ¿qué dice? Argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? A Cristo, perdón. Les planteo ahora el campo de batalla, dada ¿cómo se puede decir? La radiografía, los rayos X de las Biblias, ¿no? De lo que la palabra nos está mostrando. El diablo está pronto para tapar la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. ¿De qué manera lo hace? Teniendo cautivo los pensamientos de los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿En qué? En religiones falsas, en teologías falsas, en doctrinas erróneas, en pensamientos que no van conforme a la Escritura, en los pensamientos de este siglo, los pensamientos de nuestro contexto que no se conforman a la palabra de Dios, son justamente todas estas fortalezas que el diablo levantó. Eso es lo que dice de cauterizando nuestra conciencia, nuestros pensamientos. Exactamente. Cuando el pecado obra en tentación hacia nosotros, quiere adormecernos, ¿qué es lo que nos cauteriza? Nos cauteriza la cabeza, nos cauteriza la conciencia, nos hace estar adormecidos a la palabra de Dios, nos hace estar adormecidos en cuanto a la verdad de Cristo, la verdad de su Evangelio, el propósito. Por eso es tan triste cuando un cristiano no entiende su posición en Cristo, no entiende el Evangelio, de hecho no sé si es cristiano, ¿no? Pero cuando una persona no entiende cuál es su situación en el mundo y se pierde tras los deseos de este sistema, se pierde tras los anhelos y los pensamientos de este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron puestos por el enemigo, fueron puestos por el diablo, fueron todos argumentos, pensamientos, maquinaciones. Y Pablo esto lo describe como principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores, los plantea como una estructura tan compleja, tan enroscada, tan estructurada, que son pensamientos, bloques de pensamientos muy sólidos, son pensamientos y argumentos que se levantan contra la verdad de Dios muy firmes, que hasta incluso nos hacen dudar si realmente no estamos malinterpretando la palabra de Dios. Ponemos en duda la palabra de Dios porque el contexto nos lleva a pensar de que, bueno, no debe ser tan así. Es un poco extremo pensar así, es radical. Es fuerte decir que la palabra de Dios dice esto. No, hay que entender la Biblia en nuestro contexto. Hay que traer la Biblia a nuestra realidad e interpretar que bueno, esto que fue en un contexto para los creyentes de Éfeso, para nosotros, debe ser otro, ¿no? No es tan así, debemos entender el principio de la palabra, ¿no? Y todas esas estructuras de pensamiento son fortalezas, y esa es la guerra espiritual que se está librando y la que estamos librando continuamente. Pablo dice en 2 de Corintios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hagamos un paréntesis acá, tengamos 2 de Corintios señalado, y fíjense en cuáles son estas armas. Versículo 14 dice: ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ceñir nuestros lomos? Con la verdad. ¿Sí? Vestidos con la coraza de justicia. Después más adelante dice la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra sí, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las armas que Pablo tiene en mente? ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? La verdad de la palabra de Dios justamente para qué. Como... Sí, pero de ahí a que se golpee es un segundo. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? De cuál es la lucha que estamos librando. Estamos luchando contra argumentos, contra pensamientos. ¿Y de qué manera vamos a luchar contra estos pensamientos? Con la palabra de verdad, ¿sí? Con el Evangelio. Vamos a estar luchando
con la verdad. Vamos a estar peleando con la verdad de Dios, contra la mentira del mundo, contra la mentira de este sistema. Y esta lucha, esto que describí antes, es sumamente intensa. Por eso Pablo exhorta a que el cristiano sea vestido de la armadura de Dios, para que pueda estar firme. Si el cristiano no se viste de la verdad, si el cristiano no se llena de la mente de Cristo, si el cristiano no abunda de Cristo en su corazón, las palabras de Cristo no abundan, es muy posible de que en algún momento, en algún área, reciba un balazo de mentira de parte del sistema y lo crea, ¿sí? Sea perdido en su camino, en su manera de andar, por alguna mentira del enemigo, ¿sí? Y esto hoy en día uno lo ve de manera genuina. Personas que dicen ser cristianas engañadas completamente con pensamientos mundanos, ¿sí? Con pensamientos completamente mundanos. Y aún personas que conocemos y que son cristianos, luchando a muerte con algunas cosas, con algunos pecados, con algunas tentaciones, incluso sin poder librar la batalla correctamente. ¿Por qué? Porque no tienen la armadura puesta, porque no tienen claridad en cuanto a su posición con Cristo. Esto ya lo he dicho antes. Una persona puede creer en el mensaje de Cristo y aún pasar, por ejemplo, una situación de enfermedad, y si no tienen claro cuál es su posición en Cristo, cuál es su cómo Dios obra en su soberanía, incluso en nuestras enfermedades, va a estar sintiéndose culpable de que algún pecado no confesó. ¿Sí? Algo que están dicho dentro de las iglesias hoy en día. ¿Sí? Algo no habrás confesado y por ende el Señor te está castigando de esta manera. Y es un creyente genuino que la está pasando mal y está tomando una mentira de este sistema, un argumento, y está batallando con esta idea, con este pensamiento en su cabeza, y la va a pasar mal. ¿Sí? Por eso Pablo exhorta a los cristianos a que se vistan con toda la armadura de Dios. El propósito de todo esto es que podamos permanecer firmes. ¿Sí? Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? El Señor nos provee para que podamos estar firmes. ¿Sí? Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al pesar de hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, te pasé mal el 17, ¿eh? 4:17. 4 y 17. Sí, es eso. ¿Ah, sí? Entonces anoté mal. Perdón, ya llegó. Perdón, 5. ¿Cuál que 4 y 17? ¿5:17? No, es 5-7. No, nada que ver. Por tanto, dice ¿alguien lo quiere leer? ¿Tengo que leer? Sí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El que sigue también. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sí. Mamá tiene agua, gordo. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sí? Y dice más adelante, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Pedro nos dice en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios, ¿sí? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Dice más adelante, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? El Señor nos da estos recursos para que podamos estar firmes, para que podamos resistir, para que podamos batallar, para que podamos librar esta guerra. ¿Sí? Y lo que quería que quede en claro hoy es cuál es esta guerra, ¿sí? Cuál es el centro del campo de batalla, dónde es que se está librando esta batalla. Se está librando en estos argumentos que el diablo levanta, en esta forma de pensar que el diablo levanta en contra de los hijos de Dios, en contra del Evangelio, en contra de la verdad, ¿sí? Y cuando uno avanza en la predicación del mensaje de Cristo, avanza en la predicación del mensaje del reino de Dios, de las buenas nuevas de Cristo, se va a estar topando con estos argumentos, con estos pensamientos que están cautivos a cualquier estructura de pensamiento ajena a la verdad de Dios. Y esa es la batalla. ¿Y de qué manera vamos a librar esa batalla? Con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra. ¿Y de qué manera vamos a resistir esa batalla? Con la verdad de la palabra. ¿Sí? Más adelante, la semana que viene, vamos a ver cada una de estas armas, herramientas que tenemos para poder vestirnos, y ya estamos terminando la carta de Efesios. Pero hay algo que quiero enfatizar y es el propósito del cual Pablo también hace este énfasis, ¿no? Fíjense que hay una palabra que se repite de manera continua por lo menos 3 veces hasta el versículo 14. ¿Sí? Versículo 11 dice, vestidos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. ¿Sí? Más adelante, en el 13, Estar firme. Habiendo acabado todo, estar firme. el 14 también. ¿Sí? Estar firme. Sí, entonces tenemos en el versículo 11 esto, ¿no? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? El propósito del cual Pablo está hablando es justamente para que el creyente esté firme, ¿sí? Para que esté firme contra las acechanzas del diablo, esté firme contra los días malos, esté firme contra estos argumentos que se levantan en contra de la verdad de Dios, esté firme para proclamar y defender la verdad, ¿sí? Esté firme, para que el creyente esté firme, como dice en otra parte de la Escritura, para que el creyente, para que el Hijo de Dios esté preparado para toda buena obra, ¿sí? Para toda buena obra. Y este es el propósito por el cual estamos velando. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué manera estamos firmes? ¿De qué manera podemos resistir? Es en el poder de su fuerza, es en el poder de su fortaleza, es estando en Cristo, como vimos la semana pasada, lo que dice Juan, separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Mateo 6, 9, Señor, libranos de la tentación, libranos del mal. Nuestra dependencia hacia Cristo y hacia su palabra debe ser continua. Debe ser continua. Debemos estar continuamente necesitados de Cristo. ¿Sí? Qué bueno. ¿Les parece si oramos? Sí. Mamá. No, mamá nada. ¿Querés orar? Damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Abrimos tu entendimiento, pedimos que nos ayudes a estar firmes, no que nos ayudes, sino que nos hagas estar firmes, Sí, que sí. realmente dependemos totalmente de vos. Vos sos toda
nuestra fuerza, tuya la armadura, Dios. Solo por medio de Cristo vamos a estar firmes, en Cristo, por Cristo, para Cristo. Te rogamos que tengas misericordia, que no solo nos ayudes a estar firmes, sino que por medio de esta firmeza podamos proclamar tu Evangelio, Dios, en medio de este contexto en que los tiempos son malos, en que estamos rodeados de mentiras y argumentos falsos. Te ruego que podamos ser testimonio, Dios, de tu palabra, Dios, de tu verdad. Te ruego que nos fortalezcas a cada uno de acuerdo a sus necesidades, y que nos des fuerzas para glorificarte, ya sea en cualquier situación en la que estemos atravesando, Dios. Confiamos en que vos tenés control de todo eso, y que por medio de todo eso también nos glorificás. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la comunión que podemos tener entre hermanos. Gracias por tu palabra, por tu fidelidad, Dios, en mantenernos firmes. Te bendecimos, te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.